¿Por qué siempre te decimos que viajar es vivir? Viajar significa vivir momentos diferentes a los que vivís en tu vida diaria. Viajar es mucho más que un verbo. Viajar te hace coleccionar momentos increíbles y en diferentes etapas de tu vida. Viajar te conecta con otro ambiente, un cambio de aire, un nuevo compartir, viejas y nuevas sensaciones, algunos déjà vus, sabiduría e interesantes descubrimientos. Estamos en la bella provincia de Córdoba y hoy te vamos a invitar a acompañarnos a conocer la ciudad de Cruz del Eje. Recorrimos sus tranquilas calles, llegamos al final de la misa en la Catedral Nuestra Señora del Carmen y te vamos a mostrar lo imponente y majestuoso que es el dique Humberto Ilía. Bienvenidos a este nuevo destino Conociendo Argentina. Somos Eric y Alejandra y viajamos en nuestro motorhome acompañados de nuestros perros Brica y Yarek. Estamos llegando a Cruz del Eje, una ciudad que se encuentra a 150 kilómetros de Córdoba capital. ¿De autos que hay? Estacionamos en la Plaza 25 de Mayo y la curiosidad ante tanto vehículo nos hizo suponer que había misa. Por lo tanto, entramos a conocer esta bella iglesia que desde el año 1964 ha sido nominada como catedral. Estamos en la plaza de Cruz del Eje. Vamos a conocer la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y un paneo de la plaza principal. Acá estamos por desayunar con este increíble paisaje del dique Cruz del Eje. Dormimos anoche, ahí en ese espacio, estamos en el dique Arturo Ilía, Cruz del Eje. Mirá ahí adentro, mirá qué lindo lugar ese también, ¿no? Mira con piedras. No, pero planito para dormir también, mirá, había una entradita ahí. Y lo que pasa que anoche no se veía un pingo acá. Pero mirá, sí, está bonito ahí. Sí. Re lindo para venir a dormir ahí. Ya subí el punto ahí, Overlander. Mira, pensar que al otro lado está el lago gigante. A mí lo que me gusta que había visto en las fotos era que todo tiene esos dibujitos, ¿viste? ¿Arriba? Sí, arriba y las rayas abajo también todo. ¿Ves que está todo rayado? O sea, con líneas. Normalmente todo es el hormigón así liso. Ah, sí. Liso, no tiene nada. Eso tiene esas canaletas, Claro. esos dibujitos. Se ve increíble. ¿Sabes qué se parece estos paredones así? Parecen cosas aztecas. No, a la de las iglesias en Europa. Ah, ¿viste? ¿Cómo era que se llamaban los contra...? No sé. Con eso sostenían los muros altos. Claro. Mira, acá hay una casa, si nos metíamos acá íbamos a parar a la casa. Sí. Mira que hay parrillitas y todo. Mira. Esto puede ser como entrar al anfiteatro en Cafayate. Hola. Wow. Pensar del otro lado de esa pared hay toneladas y toneladas de peso de agua. Este dique se construyó en el río Cruz del Eje.
Su altura es de 40 metros y su finalidad es abastecer de agua potable, riego, generación de energía y atenuación de crecidas. Altísimo, altísimo los paredones. Te veías chiquitito ahí al fondo. Y es que es gigante. ¿Cuántos metros habrá? No sé. Yo pensaba en 200, cero dimensión. ¿Cómo? Yo pensaba en 200 metros. Cero, Cuadras, no. cero dimensión lo mío. Está torrante ahí ocupando mi espacio. ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! La potencia que trae esto. Central hidroeléctrica Cruz del Eje. Todo por un cañito, un mini cañito. Y ese es el... Pequeño obelisco, dique Cruz del Eje. Hay restaurante, almacén. Este en verano debe ser. Sí, sí. El patio de Ale. Mira, mi patio. Ojo, Sacaré una foto ahí. El patio. Cruz del Eje fue la ciudad elegida por Humberto Ilía para ejercer su profesión como médico ferroviario desde sus 29 años, pero también fue senador provincial y fue la pieza fundamental para la construcción de este dique que hoy lleva su nombre. Acá está el dique Cruz del Eje. Provincia de Córdoba. Arturo Humberto Ilía fue un médico muy querido en Cruz del Eje, al punto que su casa, que hoy funciona como casa museo, fue un regalo del pueblo. 4.000 vecinos aportaron $1 moneda nacional, cada uno para comprarla en el año 1944. Allí vivió hasta el año 1963, cuando llegó a la Casa Rosada como presidente de la República Argentina. Él también quiere conocer. Sí. Esa narizota. Y dejamos evidencia que un día como hoy, 11 de julio del año 2024, en el dique Humberto Ilía, pegamos las calcos de nuestras 3 primeras banderitas recorridas con motorhome. Bueno, ahora que nos vamos ya del dique y atravesamos la ciudad de Cruz del Eje para irnos. Hermoso el dique, muy ¿Qué? lindo. ¿Y los lugares? Hermosos lugares para quedarse, o para venir con el motorhome, casilla rodante, seguramente que se puede acampar también. Hay despensas que deben funcionar a pleno, seguramente en época veraniega, ¿no es cierto? Vacaciones. O sea que los días
estén más lindos. Me gustó ese camping que hay al final del murallón, que parece estar muy piola. Tiene parrillas, tiene árboles, baños. Sí. Se ve muy, muy bonito. Muy bonito. Aparte, bueno, del paisaje, ¿no? Los árboles que hay centenarios. Y el dique espectacular, enorme, esas paredes, esos Sí. paredones, muy, muy piola. Me hizo acordar a cómo son las catedrales, que le ponen esos muros contrafuertes para que no se caigan los paredones altos. Sí, Está muy piola como están hechos, todo de cemento. sí. Ahí seguramente... Tiene la misma formita. Último recorrido por las calles de Cruz del Eje en la provincia de Córdoba. Y además aprovechamos para abastecernos en el súper para seguir rutas. ¿Querés saber hacia dónde vamos? Por el momento te adelanto que conoceremos unos lugares increíbles, unos paisajes que teníamos en nuestra lista hace muchísimo tiempo y que por primera vez vamos a recorrer. Te invitamos a que te suscribas al canal para seguir viajando con nosotros y no perderte ningún video de viajes para conocer nuestra hermosa Argentina, porque viajar es vivir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Chao, Córdoba! ¡Hola, La Rioja!